El 12 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó con destino a Chile. A bordo viajaban jugadores del equipo de rugby All Christians, sus amigos, familiares y tripulación. Entre ellos estaban Nando Parrado, Roberto Canessa, Carlitos Páez, Adolfo Fito Strauch, Marcelo Pérez y Numa Turcati, un joven con valores fuertes, cuya moralidad se pondría a prueba como nunca antes. El avión atravesaba la cordillera de los Andes cuando ocurrió el desastre. El piloto cometió un error de cálculo. Creyó que ya había pasado la zona más peligrosa y comenzó a descender. Pero en realidad, estaban en medio de las montañas. El impacto fue brutal. El suelo desaparece bajo tus pies. Los gritos de los pasajeros se mezclan con el estruendo de metal destrozándose. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que conocías ya no existe. El miedo es una emoción poderosa. Pero en situaciones extremas, el cerebro entra en estado de supervivencia. El sistema nervioso activa el modo lucha o huida. Pero aquí no había a dónde huir. El peligro estaba en todas partes. Las personas reaccionaron de manera distinta. Algunos quedaron en estado de shock, paralizados por el horror. Otros intentaban ayudar. Aquí vemos las diferencias entre el miedo paralizante y el miedo movilizador. El cerebro humano es increíblemente adaptable, pero nadie está preparado para lo que ellos estaban a punto de enfrentar. La primera noche en la montaña fue una prueba brutal. La temperatura bajó hasta los menos 30 grados centígrados. La ropa que llevaban no estaba hecha para ese frío extremo. Muchos estaban heridos, algunos con fracturas graves, como Nando Parrado, quien sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por días. El único refugio era el fuselaje del avión. Aplastados unos contra otros, intentaban mantenerse calientes. El hambre se volvió una tortura. No había comida, solo algunas barras de chocolate, galletas y pequeñas porciones de vino. Adolfo Fito fue clave en este momento, ya que con su ingenio creó herramientas para derretir nieve y recoger agua. Los días pasaban. La esperanza de un rescate se convertía en una idea cada vez más lejana. Entonces, encendieron la radio del avión. Y fue ahí cuando escucharon la noticia que los destruyó por dentro. Las búsquedas habían sido suspendidas. Nadie los estaba buscando. Era oficial, estaban solos. El frío y el hambre los consumía. La inanición empezaba a afectar sus pensamientos. Sus cuerpos estaban debilitándose y la nieve no tenía nada que ofrecerles. El psicólogo Viktor Frankl, quien sobrevivió a un campo de concentración, dijo una vez: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que tuvieron que hacer. La mente humana se adapta incluso a lo imposible. El hambre era insoportable. El cuerpo empieza a consumir su propia energía, atacando los músculos y debilitando la mente. La desesperación llevó a la pregunta más difícil de todas: ¿qué estamos dispuestos a hacer para seguir vivos? Fue entonces cuando enfrentaron la decisión más difícil de sus vidas. Los cuerpos de sus compañeros que no habían sobrevivido seguían ahí, preservados por el frío. Si querían sobrevivir, tenían que alimentarse de ellos. El dilema era devastador. Roberto Canessa, estudiante de medicina, fue uno de los primeros en plantearlo. Sabía que, científicamente, era la única manera de obtener los nutrientes necesarios para seguir con vida. Sin embargo, Numa Turcati fue uno de los que más luchó con esta decisión. Sus valores y creencias hacían que aceptar esta realidad fuera casi imposible. Al principio, se resistió. No podía imaginar cruzar ese límite. ¿Era esto un pecado? ¿Era un acto de traición? ¿O era la única opción posible? Así, con lágrimas en los ojos y el alma destrozada, tomaron su decisión. Para sobrevivir, se alimentarían de aquellos que ya no estaban. Fue un pacto de honor. Lo harían con respeto, con gratitud. Y entendieron que no era un acto de barbarie, sino de desesperación. Numa, aunque con gran dolor, terminó aceptando esta dura realidad. El 29 de octubre, en la noche, una avalancha cayó sobre el fuselaje del avión, sepultándolos por completo. Nando Parrado, Roberto Canessa, Fito Strauch y Carlitos Páez lograron salir de la nieve después de varias horas, pero 8 de sus compañeros murieron asfixiados esa noche, entre ellos Marcelo Pérez, el capitán del equipo. Con el paso de los días, Numa Turcati se debilitó cada vez más. Su cuerpo no resistió las condiciones extremas, y finalmente, falleció. Su muerte fue un golpe devastador para el grupo. Era una de las almas más nobles y queridas entre los sobrevivientes. Aquí entra un concepto psicológico conocido como muerte psicológica. Es el momento en que una persona deja de luchar y se entrega al destino. La mente se apaga, se rinde, y el cuerpo sigue poco después. Pero otros, como Nando Parrado y Roberto Canessa, decidieron seguir luchando. ¿Por qué algunos se rinden y otros siguen adelante? La respuesta está en la resiliencia psicológica. Es la capacidad de convertir el dolor en motivación. Y esto sería lo que finalmente lo salvaría. Después de 72 días atrapados en la montaña, sabían que el rescate nunca llegaría. Si querían salir con vida,
Tenían que hacerlo por su cuenta. Fue entonces cuando Nando Parrado y Roberto Canessa emprendieron una caminata imposible. Durante 10 días, caminaron por las montañas sin descanso, con temperaturas heladas y sin comida. No caminaban solo por ellos. Caminaban por los que esperaban en la montaña, por los que ya no estaban. Finalmente, encontraron a Sergio Catalán, un arriero chileno que se convirtió en su salvación. Con sus últimas fuerzas, lograron decirle quiénes eran. El 22 de diciembre de 1972, después de 72 días atrapados en la montaña, los sobrevivientes fueron rescatados. Solo 16 de los 45 pasajeros lograron salir con vida. La historia de la Sociedad de la Nieve no es solo un relato de supervivencia. Es una historia sobre los extremos a los que nos empuja la desesperación, sobre la fuerza del espíritu humano, y sobre la forma en que, incluso en las peores circunstancias, el amor y la unión pueden mantenernos con vida. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y comenta cuál película quieres que hablemos en el próximo video.